Muy bien. La unidad que nosotros vamos a iniciar hoy día es la referente a potenciación y radicación. Vamos a hacer un complemento teórico acá. ¿Ya? Potenciación, perdón. La potenciación y radicación. ¿Por qué? Primero vamos a preguntar de repente, o vamos a responder a la pregunta de por qué siempre estos temas están juntos, por qué no lo vemos por separado, ¿no? ¿Por qué aparte no observamos potenciación y luego pues radicación, ¿no? Primero, eh, así como la multiplicación es una suma abreviada, ¿no? Para no estar sumando muchas veces el mismo número, la potenciación se puede decir de que es una multiplicación abreviada. Entonces, si yo tengo un número, vamos a poner acá 2, y este mismo número es multiplicado una n cantidad de veces, ¿no? Una n cantidad de veces. Entonces, en lugar de estar resumiendo o escribiendo toda la multiplicación, simplemente anoto el número y en la parte superior, ¿no? O sea, se está multiplicando, vamos a poner acá n veces. Y en la parte superior derecha se coloca este número, ¿no? De cuántas veces se está multiplicando. Tal es así de que el resultado de esto, ¿no? Vamos a poner acá b, ¿correcto? Entonces, vamos a dar, a ver si el compañero pues. Entonces, al número que se multiplica muchas veces, a esto se le conoce como la base. El número que está en la parte superior derecha, a este número se le conoce como exponente. ¿Ok? Y el resultado de esa base elevado a ese exponente se le conoce como potencia. ¿Ya? Entonces la correcta nomenclatura o la correcta forma de leer una cantidad o de leer una potencia pues es 2 elevado al exponente tal, ¿no? 2 elevado al exponente 6, 2 elevado al exponente 7. Y una vez que se desarrollan o sea, se multiplica, una vez que se sabe cuál es el resultado, al resultado de ello se le conoce como potencia, ¿ya? Entonces no es correcto pues decir 2 a la potencia tal, ¿no? Simplemente es 2 elevado al exponente tal. Cuando los exponentes son hay ciertos exponentes eh, cuyo nombre o forma de nombrar tiene algo en particular. Por ejemplo, si tengo acá, voy a cambiar de color, si tengo acá 2 elevado al exponente 2, muevo un poquito, 5 elevado al exponente 3, ¿no? Cuando los exponentes son 2 y son 3, aparte de la correcta forma de nombrarles, por ejemplo, aquí sería 2 elevado al exponente 2, ¿no? Acá. O aquí sería 5 elevado al exponente 3. Pero cuando son 2 o 3 también tiene como un apodo. Se les puede llamar, el exponente 2 también se le llama cuadrado, ¿no? Y el exponente 3 cubo. ¿Ok? Entonces se dice 2 al cuadrado, también se puede abreviar allí. O 3 al cubo. ¿No? 3 al cubo. ¿No? A partir de 4, 5, 6 simplemente hace nombre el exponente, ¿no? Tal número elevado al exponente 4, elevado al exponente 5, elevado al exponente 6, ¿no? Bueno, dentro del tema de potenciación vamos a tener ciertas propiedades que seguramente usted ha podido visualizar en el manual, ¿no? Porque yo calculo de que ustedes previo antes de empezar la sesión pues en un momentito, en un rato libre, pues hay que revisar, ¿no? O revisan seguramente
este, el contenido, el manual, ¿no? Es necesario, es de lectura obligatoria, puesto que no nos alcanzaría el tiempo para estar pues leyendo cada uno de los de la parte teórica, ¿no? Hemos convenido eso. Muy bien. Entonces, pues, acá les voy a copiar en el chat de nuestro Teams algunas de las propiedades que nos presentan justamente en el manual, y estas propiedades a su vez tienen en la parte lateral derecha ejemplos tipo, ¿no? Ahí está. Ahí están algunas propiedades. No son todas, acá le estoy pegando otra más. ¿Ya? Esto no lo estoy inventando, estoy extrayéndoles de nuestro manual, ¿ok? Ahí están todas. Y justamente es lo que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, resumiendo el tema, la potenciación es la multiplicación abreviada. Hay formas de escribir esto. El número que se repite muchas veces se le llama base. El número que se multiplica la base es el exponente, ¿no? Cuando se calcula este exponente y esta base, a ese resultado de ese cálculo recién se le llama potencia, ¿ya? Entonces, las propiedades de la potenciación se han presentado de tal manera que no es necesario estar calculando individualmente cada uno de los resultados, o sea, cada una de las potencias. Podemos aplicar las propiedades de tal forma que el cálculo se resume, ¿no? Y para responder a la premisa inicial de por qué la potenciación y radicación vienen juntos, es que simplemente la radicación, por ejemplo, voy a poner así, normalmente vemos así, ¿verdad? La forma genérica de representarlo, ¿cierto? Entonces, cuando el exponente es una fracción, cuando el exponente es una fracción, todo exponente fraccionario se puede convertir a radical, donde el numerador de el exponente viene a ser el índice del radical y el numerador viene a ser el exponente de la cantidad subradical. Entonces prácticamente una radicación es lo mismo, solo que en la radicación los exponentes de la base son números fraccionarios, ¿no? Un ejemplo de esto podría ser, mire, cuando yo tengo 4 elevado al exponente 1 medio, ¿no? Esto se puede representar como raíz cuadrada de 4, ¿correcto? Entonces, para los que no sabían, la radicación es una forma distinta, ¿no? Pero seguimos en el tema de potenciación. Muy bien. Hecho esa aclaración y presentado ahí para ustedes en nuestro chat las propiedades, vamos a resolver algunos casos que están propuestos. Como ya es costumbre, vamos a proponer algunos casos tipo, ¿no? Que se refiere a que ustedes van a observar ese tipo de casos, exactamente no igual, pero este tipo de casos en las evaluaciones, ¿no? Porque ya saben lo que pienso, enviarles a resolver los 30 casos del libro de trabajo, los 40, 50 casos de la hoja de ejercicios, más de 90, ¿no? No lo van a hacer por tiempo, a veces ya cansancio. Entonces vamos a apuntar a los que tenemos acá. Empezamos entonces del número 1. Para eso vamos a hacer un recorte, ¿ya? Ahí está, el number 1. Y lo vamos a resolver acá. Ahí está. Ahí nos propone resolver, y ahí está la operación, ¿verdad? Una operación simple, ¿no? Ahí está, menos 3 al cuadrado, menos 5 al cuadrado, más 6 al cuadrado. Entonces ustedes observan, y el alumno que no tiene mucha práctica en esto, ¿no? Podría decir, ¿no? Hay una propiedad que nos dice
que cuando la base es negativa y el exponente es par, ojo, acá hay una propiedad, cuando la base es negativa y el exponente es un número par, el resultado va a ser positivo, ¿no? Eso nos dice una propiedad. Pero mucho tiene que ver acá, fíjense, el paréntesis, ¿no? En el tema de potenciación y radicación tiene mucha relevancia si está o no está escrito el paréntesis. Entonces esta propiedad se aplica cuando hay un paréntesis que está englobando toda la base. Pero si no lo hay, se coge el exponente o la potencia como es, o sea, del número. Entonces acá sería negativo y luego 3 al cuadrado, 9. Negativo 5 al cuadrado, 25. Más 6 al cuadrado, 36. Fíjense en eso ustedes, ¿no? Entonces, si un alumno se confunde, puede decir, ah, mira, ahí el número es negativo, la base, y el exponente es par, entonces el resultado va a ser positivo, y erróneamente podemos determinar de que el resultado sería positivo, ¿no? Tengan en cuenta esto, mucho tiene que ver la ubicación del paréntesis, y va a ver que en el resto de las propiedades también es trascendental este paréntesis, ¿no? Y bueno, ya este resultado ustedes lo pueden calcular, ¿no? Menos 9 menos 25 es menos 30 y ¿cuánto? Menos 34, ¿verdad? Menos 34 más 30, vamos a desarrollarlo para recordar números enteros, ¿no? Ahí está, se empieza de izquierda a derecha según las operaciones combinadas cuando tenemos signos de la misma jerarquía. Signos iguales se suman y escribimos el mismo signo. 25 más 9 es 34. Y el resto copiamos igual. Signos distintos se restan y se escribe el signo del número mayor. Entre 34 y 36, el mayor es 36, por lo tanto el resultado va a ser positivo. 36 menos 34 es 2. Incluso si es positivo, se puede obviar no poner este signo porque se sobreentendería que es positivo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Está sencillo? ¿Está difícil? ¿Consultas? Les escucho. Muy bien. Pasemos al siguiente caso. Obviamente, pues los primeros casos son los casos en donde vamos a ir aplicando las propiedades. Cada paso que nosotros vayamos a dar en la resolución de potenciación y radicación, siempre debemos fundamentar nuestros pasos en base a propiedades. Ahí están las propiedades planteadas y esas debemos aplicarlas. Por ejemplo, acá nos dicen resolver y ahí tenemos fracciones, sumas y potencias, ¿no? O sea, exponentes. Miren, incluso aquí también se sigue respetando el orden y jerarquía que nosotros hemos aprendido en las operaciones combinadas, ¿no? En donde las jerarquías de los operadores iban de potenciación, radicación, después sumas y restas, perdón, multiplicación y división, y al último las sumas y restas, ¿no? Y además, si teníamos signos de colección, o sea, paréntesis, primero se resolvía lo que estaba dentro del paréntesis. Y acá efectivamente tenemos paréntesis, entonces la prioridad es resolver lo que esté dentro de ese paréntesis. ¿Ya? Vamos a ello. Para eso debo hacer la acotación que aquí vamos a aplicar las siguientes propiedades. Y aquí vamos a aplicar las siguientes propiedades. Primero, cuando un exponente, cuando una base es fraccionaria y el exponente, simplemente lo que se hace acá es aplicar la propiedad distributiva y el exponente pasa a ser exponente de cada una de las del numerador y el del denominador. Ojo que dependiendo del caso, esta propiedad puede ser utilizada en este sentido o también al revés, ¿no? Puede ser utilizado en este sentido. Entonces va a depender del caso. Otra propiedad que nosotros vamos a aplicar acá es de que todo número elevado al exponente 0, el resultado siempre es 1.
¿ya? Ni sin pensarlo. Todo número o toda base o toda cantidad o toda expresión que tenga como exponente 0, el resultado siempre va a ser 1. Entonces, con esas propiedades vamos a intentar desarrollar este caso. Como no me olvido de operaciones combinadas, me dice de que primero resuelvo lo que está en el paréntesis y el resto lo copiamos igual, ¿no? Sería 2 elevado al exponente 2. Todo esto dividido entre 3 más, y acá resuelvo el paréntesis y resuelvo aplicando la propiedad 2 elevado al exponente 2 entre 3 elevado al exponente 2 menos, acá aplico la propiedad, no, simplemente lo dejo ahí porque tengo que resolver todos los paréntesis, ¿ya? Acá lo mismo, mire, hay un paréntesis, pero el exponente es 0, entonces yo puedo abreviar ahí simplemente poniendo 1. Profe, ¿por qué? Ya saben, porque la base, toda base, o toda expresión elevado a un exponente 0, el resultado siempre es 1, ¿no? Entonces ni siquiera necesitas desarrollar lo que está dentro de la base, ¿va? A veces pues voy a hacer acá una acotación, ¿no? A veces nos pueden proponer un caso medio, ¿no? medio raro, ¿no? De esta manera, ¿no? O una expresión extremadamente grande, pero toda esa expresión está elevada a 0. Entonces el alumno con poca práctica puede estar diluyendo el tiempo resolviendo estas operaciones, ¿no? Lo que está dentro del paréntesis. Pero al final de todo el paréntesis tiene el exponente 0. Entonces acá lo que hay que hacer es simplemente concluir, el resultado es 1. ¿Ok? A veces en algunas evaluaciones, sobre todo para ingresos a parte militar, vienen este tipo de casos, ¿no? Donde a veces el alumno poco preparado pues se distraen y simplemente aplicando, concluyendo en aplicar la propiedad directamente a 1, sin pensarlo mucho. Lo mismo acá, ¿no? Bien, ya hemos desarrollado todo lo que está en el paréntesis, ¿no? En los paréntesis. Ahora nos quedamos con las potencias. Lo primero que hay que hacer son las potencias. Entonces, 2 elevado al exponente 2 es 4. Muy bien. Más 2 elevado al exponente 2 es 4. 3 elevado al exponente 2 es 9. Menos 2 elevado al exponente 0 es 1. Más 1. Muy bien. Ahora ya hemos desarrollado la potenciación. Vamos ahora con las sumas y restas, ¿no? Y si ustedes observan ahí, tengo sumas y restas, pero de fracciones. Salvo este último número que es un entero, pero ya saben que imaginariamente está entre 1. Recordemos, para sumar y restar fracciones, la condición es que estas fracciones tienen que ser homogéneas. ¿Y cuándo son homogéneas? Cuando sus denominadores son iguales, ¿verdad? Pregunto acá, en este caso, ¿los denominadores de estas fracciones son iguales? ¿Qué dicen ahí? ¿Son iguales? No. Entonces ejecutamos el proceso de homogenización. Y para eso debemos calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores, o sea, de 3 y de 9, ¿no? Profe, ahí se repite 2 veces el número 3 y también está el número 1. Sí, pero basta con ponerlos una vez y ya está. Entonces les pido que me apoyen ustedes calculando el MCM de 3 y 9. Les espero. Muy bien, vamos a continuar. Ya lo calculó el compañero Luigi. Es 9, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos el MCM, hacemos una gran línea. Carambas, ¿qué tal pulso? Y el denominador ahora será 9, pues, ¿no? Decimos 9 entre 3 es igual a 3. Por 4, 12. Más. El siguiente, 9 entre 9 es 1. Por 4, 4. Menos 9 entre 3 es igual a 3. Por 1, 3. Y el último, 9 entre 1 es igual a 9. Por 1, 9. Muy bien.
Una vez que tenemos acá, podemos sumar, ¿cierto? Podemos sumar. Esto ya es fracciones, ¿sí? Esto ya no es potenciación, ¿no? 12 más 4 es 16, el resto copia igual, ¿no? 16 menos 3 es 13, y el resto copia igual. Y por último, 13 más 9 es... ¿Cuánto será 13 más 9? 22, ¿verdad? Ahí está, 22 novenos. Hemos llegado al resultado entonces, 22 novenos. Fíjense que el tema de potenciación, o sea, nuestro tema, concluye acá, ¿no? Y el resto ya es un tema pasado, que es fracciones, ¿no? ¿Alguna consulta hasta ahí? Ninguna. Continuamos entonces. Bien, vamos a este caso. El caso número 5. Atentas, atentos, por favor. Miren, no vamos a negar de que existen dispositivos, ¿no?, que me permiten ya, porque así están los aplicativos en el celular, ingresar esta operación así exactamente, ¿no? Usted te permite hacer una fracción, ojo, no todos los aplicativos, ¿eh? Y luego ingresar 15 elevado al exponente 2 y multiplicar por 25 por 49 y todo ello dividido entre 35 elevado al exponente 2 por 45 elevado al exponente 2, ¿no? Y van a presionar igual y les dará el resultado. Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué les digo eso? Porque no todos los aplicativos de Smart pues son iguales, ¿no? Algunos son básicos y no me permiten hacer pues esa línea de fracción. Entonces primero tendría que calcular lo que está en el numerador y luego tendría que calcular lo que está en el denominador. Pero vamos a suponer, ¿ya?, porque este caso se adapta pues a las generaciones anteriores, ¿no? En una virtualidad, yo sé que muchos van a simplemente coger el celular y van a poner este cálculo y van a tener resultado. No voy a negar eso, ¿ya? No estoy detrás de ustedes. Pero vamos a suponer de que quisiéramos calcularlo utilizando el tema de potenciación y más que todo las propiedades de potenciación. Pues, ¿qué propiedades voy a aplicar acá? Las propiedades que vamos a aplicar son las siguientes. ¿Ya? A ver. Primero, así como teníamos que cuando teníamos un exponente y la base era una fracción, el exponente pasaba a ser el exponente de cada uno de los términos de la fracción, o sea, tanto del numerador como del denominador. Acá también, en una multiplicación, exponente pasa a ser exponente de cada uno de los factores. Tener en cuenta de que esta propiedad se puede utilizar en este sentido, o también dependiendo del caso se puede utilizar en este o ese sentido, ¿ya? Y otra propiedad que vamos a aplicar acá es la siguiente, ¿no? Si tengo una base, un exponente, y tengo un paréntesis, y sobre el paréntesis otro exponente, se conoce potencia de potencia. Simplemente acá se resume escribiendo la base y los exponentes se multiplican, ¿ya? Esas son las propiedades que por el momento necesitamos para resolver este caso. Profesor, pero ahí tenemos 15, ahí tenemos 25, 49, son números extremadamente grandes si quisiéramos hacer todo pues a modo manual, ¿no? Por 15 por 15, luego 35 por 35, 45 por 45. Sí, efectivamente, saldrían números muy grandes.
Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer acá? Hemos dicho en otros temas, ¿no? Si ustedes recuerdan, que todo número se puede representar por una multiplicación de factores primos, o sea, con una multiplicación de números primos. Para los que no recuerdan, los números primos son un tipo de número, así como hay números pares, que son 2, 4, 6, 8, 10. Los impares, ¿no? 3, 5, 7, 9 y así. Los números primos también es una clasificación de números, ¿no? En donde acá tenemos los primeros números primos. Se llaman así porque solamente pueden ser divididos exactamente entre el 1 y ellos mismos. ¿Cuáles son? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y así hasta el infinito. ¿Ya? Entonces, lo que se hace cuando tenemos números grandes es descomponerlos en factores primos. Profe, ¿cómo así? Por ejemplo, voy a coger el número más grande que tengo acá, que es, a ver, 45, ¿ya? 45. Y lo voy a descomponer en factores primos. ¿Cómo hacerlo? Es fácil, 45 y se hace una línea y nos comenzamos a descomponer extrayendo los primeros factores primos. O sea, comenzamos primero, decimos mitad, tercia, quinta, séptima, así hasta llegar a 1. Por ejemplo, 45 no tiene mitad. Entonces pasamos al siguiente factor primo, que es 3. 45 tiene tercia, efectivamente. Existe un número que multiplicado por 3 da 45, que es el número 15. ¿No? Luego seguimos. 15 también tiene tercia, porque existe un número que multiplicado por 3 da 15, que es el 5. Ahora, 5 no tiene tercia. Pasamos al siguiente número primo, que es 5. Quinta decimos, ¿no? Quinta de 5 es 1. Y así tiene que terminar todo, en 1. ¿No? En 1. Por lo tanto, 45 se puede representar por la multiplicación de 3 por 3 por 5. Y como estamos en el tema de potenciación, puedo representar como 3 al cuadrado por 5. Esta cantidad es la que voy a utilizar, ¿ya? Entonces, cuando voy a mi caso y digo acá m igual, ¿no? Fracción, ¿no? Acción, ¿no? En lugar de poner 45 que tengo acá, vamos a poner lo que hemos sacado, ¿no? Que es 3 al cuadrado por 5. Pero como esto está elevado a un exponente 2, voy a necesariamente utilizar el paréntesis para poner acá el exponente 2. ¿Ok? Ustedes por favor descompongan el número 15, el número 25, el número 49 y el número 35. ¿Ya? Les voy a dar un tiempo prudente para que lo hagan. ¿Ya? Repito, descomponga así como han visto acá el número 15, ¿ya? El número 25, el número 49 y el número 35, ¿ya? Estas cantidades de acá. ¿Sí? Vamos a ver si han ganado práctica. Les espero. Descompongan en factores primos 15, 25, 49 y 35. Les voy a dar unos 5 minutos. ¿Ya lo hicieron? ¿Cómo entonces representan el 15 en factores primos? A ver, les escucho. 3 por 5 al cuadrado. 3 por 5. 25. 5 al cuadrado. 49. 7 al cuadrado. Y 35. 5. Bien, recuerden esos números primos. Con ellos vamos a trabajar acá. ¿Ya? Con ellos vamos a trabajar acá. Bien, tenemos 15 al cuadrado, pero 15 hemos visto que es 3 por 5, pero está elevado al exponente 2.
25, 5 al cuadrado. 49, 7 al cuadrado. 35 es 5 por 7, ¿verdad? Pero todo esto está elevado al exponente 2. Muy bien. Fíjense ahora cómo hemos representado esos números grandes en factores primos, mejor trabajados, ¿no? Y ahora vamos a utilizar la propiedad que les hacía referencia, ¿no? Estas dos. Vamos a ello entonces. Pues tengo acá el valor de m, ¿no? Igual, y voy a tener 3 elevado al exponente 2 por 5 elevado al exponente 2 por 5 elevado al exponente 2 por 7 a la 2. Y en el denominador lo mismo, ¿no? 5 elevado al exponente 2 por 7 elevado al exponente 2 por 3 a la 4 por 5 a la 2. ¿Alguna consulta hasta acá? Ajá. ¿Ninguna? Continuamos entonces. Ahora voy a aplicar otra propiedad, ¿no? Acá vamos a poner qué propiedad más voy a aplicar. La propiedad que me dice cuando tengo una multiplicación de bases iguales, escribo la misma base y los exponentes se suman. Y su contraparte en cociente sería, si tengo división de bases iguales, escribo la misma base y los exponentes se restan. Como ya hice el detalle en los casos anteriores, estas propiedades se pueden utilizar en distintos sentidos dependiendo del caso. ¿Ya? En distintos sentidos dependiendo del caso. Aquí voy a utilizarlo, ¿no? Atentos. Entonces vamos a tener el valor de m igual, línea, tengo acá 3 al cuadrado por 5, como hay dos exponentes, 2 más 2, 4, por 7 al cuadrado. En el denominador 3 a la cuarta por 5, 2 más 2, 4, por 7 al cuadrado. Muy bien. Y ahora voy a utilizar la propiedad del cociente. Si tengo bases iguales, escribo la misma base y los exponentes se restan, ¿no? Entonces tengo 3 3 a la 2 menos 4, 5 a la 4 menos 4 y 7 a la 2 menos 2. Se restan los exponentes. Y acá voy a restarlos, ¿no? 3, 2 menos 4 es menos 2, 5, 4 menos 4 es 0 y 7, 2 menos 2 es 0. Vuelvo a aplicar la propiedad que me dice que exponente 0 es al final 1, ¿verdad? Entonces tendría 3 a la menos 2 por 1 por 1, ¿no? Y al final el resultado que obtendríamos es 3 elevado a la menos 2. La última propiedad que habría que hacer referencia acá es de que todo número elevado a un exponente negativo, lo que se hace aquí es invertir la base. Simplemente ponemos de esta manera, ¿no? Y el exponente se hace positivo. La misma propiedad voy a aplicar acá, ¿no? Entonces invierto la base y el exponente ahí se convierte en positivo. Y si quisiera calcular sería 3 elevado al exponente 2, 3 por 3, 9, ¿no? 1 noveno. Muy bien, en este caso hemos aplicado muchas más propiedades ya. ¿Alguna consulta? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Voy a explicar el siguiente caso y después voy a dar un caso parecido para que ustedes lo hagan, ¿ya? Este caso de acá. Recuerden que estamos avanzando, pero siempre hacemos referencia a qué propiedad vamos a utilizar. Y acá no va a ser la excepción. Para resolver este caso, vamos a utilizar en un sentido
esta propiedad, la última o penúltima que hemos referenciado, esta de acá. Producto de bases iguales, se copia la misma base y los exponentes se suman. Entonces voy a aplicar en el sentido contrario, se lo voy a aplicar así. Porque ya voy a tener una base en donde estoy sumando exponentes, ¿no? Entonces voy a representarlo en forma contraria. Acá se va a prestar para eso. ¿Por qué? Porque no conozco cuál es el valor de A en esta expresión. Entonces voy a buscar la manera de eliminarla, de quedarme con cantidades. Entonces voy a copiar la expresión E igual línea de fracción. Y nos fijamos en esto, en el primero. La base es 3. 3 a la exponente A por 3 al exponente 2. Fíjense. Aquí estoy aplicando en forma contraria esa propiedad. Porque si quisiera aplicar la propiedad en forma inversa ahora, ¿no? Fíjense, copio la misma base, la base sería 3 y los exponentes se suman, A más 2. ¿Correcto? A más 2. Pero estando así en A más 2 no puedo llegar a nada. Hago lo mismo con la siguiente expresión. 3 elevado al exponente A por 3 elevado al exponente 4. ¿No? En el denominador lo mismo. ¿Ya? En el denominador lo mismo. 3 elevado al exponente A por 3 elevado al exponente 3. Menos 4 por 3 elevado al exponente A por 3 a la 1. Y acá debemos aplicar un tema que en el colegio seguramente ustedes lo han visto. Y si no lo han visto voy a hacer un pequeño resumen. ¿Ya? Un resumen que se llama factorización. ¿Ya? La factorización es un proceso por el cual se extraen factores que se repiten en los términos de una expresión algebraica. Profe, me has confundido con esa definición. Ya, facilito, mira. Imagínense que tengo 3xy más 2xy, ¿no? xyz menos, vamos a poner acá, 5nxy. Son expresiones, son tres términos. Mira, acá está primer término, segundo, tercero, una expresión. Este es un trinomio. Pero en los tres términos se repiten las letras xy, xy, xy. Entonces, ¿qué me permite la factorización? Extraer esa letra que se repite y la expresión ¿cómo queda? Acá queda 3, acá queda 2z y acá queda 5. Ahí está, muy bien. Profe, ¿qué has hecho? Lo que he hecho simplemente es extraer, o sea, quitarle la letra XY y volver a copiar la misma expresión. Cosa que si yo intento multiplicar lo mismo, este factor XY por cada uno de los términos de esa expresión, volveríamos a obtener lo mismo. ¿Ya? Esa factorización vamos a aplicarla acá. ¿Cómo así? Tanto en el numerador como en el denominador, fíjense, se repite la expresión 3 a la a. Entonces voy a extraer 3 elevado al exponente a. Abro paréntesis y acá va a quedar 3 al cuadrado más 3 a la cuarta. Caray. ¿No? En el denominador lo mismo. Extraigo el factor que se repite. 3 a la a. Acá va a quedar 3 al cubo menos 4 por 3 a la 1. O sea 3. Profe, ¿qué me permite eso? Fíjense, lo que me permite es eliminar estos factores. Y ahora simplemente me quedo con los números, ¿no? 3 elevado al cuadrado es 9. 4 elevado al cuadrado es 81. Todo esto entre 3 elevado al cubo, 27, menos 4 por 3, 12. Si resolvemos esto, queda 81 más 9. Es 90 entre 27 menos 12 sería ¿cuánto? 15, ¿verdad? A ver, sí, es 15. Y si ustedes dividen 90 entre 15, ¿cuánto será? 6, ¿verdad?
6. Muy bien. Entonces, para llegar a este resultado, fíjense, la única propiedad que hemos aplicado es la propiedad de producto de bases iguales, sumo los exponentes, pero en sentido contrario. Y luego la factorización. ¿Alguna consulta? Les voy a proponer entonces un caso parecido, pero un poquito más fácil, que también está acá. ¿Ya? También está aquí, que es el caso número 13. Lo vamos a pegar por acá. Inténtenlo desarrollar. Guíense de los casos que acabamos de resolver o del caso que acabamos de resolver. Ya es parecido. Caray, cómo se mueve esta nota. Y por si acaso también en nuestro chat les voy a adjuntar la misma imagen. Les voy a dar 5 minutos.